Muy buenas tardes. A continuación daré inicio a la presentación de mi grupo de trabajo. Mi grupo de trabajo está conformado por Angie Lorena Romero Beltrán, Carol Dayana Valencia Pachón, Vivian Stacy Gordillo Pinilla, Paula Alejandra Granados Beltrán y quien les habla, Valeria Darlín Valencia Ángel. Nuestro tema a tratar es el trastorno orgásmico femenino. Antes de explicar este trastorno, entraremos en contexto de qué es el orgasmo. El orgasmo es una sensación variable, máxima y momentánea de intenso placer. Existen dos tipos de orgasmos, el orgasmo múltiple y el orgasmo prolongado, en donde primeramente el orgasmo múltiple es una serie de orgasmos que se repiten de forma continua o es la capacidad de la persona de poder conseguir más de un orgasmo sin que se produzca el periodo refractario. Debido a esto, este orgasmo se da de 6 o más orgasmos durante un solo periodo de actividad sexual. Después de esto encontramos el orgasmo prolongado, el cual es una respuesta orgásmica que se retarda y dura cuando menos 20 segundos en aparecer este orgasmo. De esta manera encontramos que el tiempo de lograr el orgasmo en mujeres y hombres primeramente. En hombres por lo general se logra el orgasmo alrededor de 4 minutos después de la intromisión y el de una mujer requiere de 10 a 20 minutos de coito antes de llegar al clímax. De esta manera, al hablar de trastorno orgásmico femenino, se identifica como el TOF, el cual es la dificultad para experimentar o para sentir un orgasmo por medio de la excitación sexual, en donde el orgasmo no se produce o se retrasa excesivamente. Este se caracteriza por la dificultad en experimentar orgasmos o por la reducción de la sensación orgásmica. Este se presenta con más frecuencia en las mujeres y también se le denomina disfunción orgásmica, anorgasmia, psicogena, excitación sexual inhibida e inhibición orgásmica, en donde cuando se presenta este trastorno el orgasmo no se produce o se retrasa excesivamente. Las circunstancias específicas del está el primario, que es cuando si la mujer nunca ha obtenido el orgasmo ni a través del coito ni por menstruación. Luego está el secundario adquirido, que se presenta en aquella mujer que tras una época de haber tenido orgasmos deja de experimentarlos de forma sistemática. Después está el generalizado, que se da cuando la femina no es capaz de alcanzar el orgasmo mediante ningún procedimiento, autoestimulación, heteromenstruación y entre otros. Y por último está el situacional, que es cuando alcanza el orgasmo solo en circunstancias específicas. Las causas del trastorno orgásmico femenino se dan por algunos factores ambientales y psicológicos que pueden contribuir al trastorno del orgasmo. Estas causas son las de relaciones sexuales que se acaban antes de que la mujer se excite lo suficiente, como por ejemplo por eyacular antes de tiempo. También se da por los juegos eróticos previos insuficientes. Otro sería en uno o ambos cónyuges, que se da el desconocimiento del funcionamiento de algunos órganos genitales. Después de esto encontramos la falta de comunicación sobre el sexo, como por ejemplo acerca de las clases de estimulación que hace disfrutar a una persona. Después están los problemas en relación, que son como conflictos que no son resueltos y que les falta la confianza. También encontramos la ansiedad por el rendimiento sexual, el miedo a dejarse llevar, a hacerse vulnerables y no tener el control, posiblemente como parte de un miedo a no controlar todos los aspectos de su vida o como parte de una tendencia general a mantener las emociones bajo control. El siguiente son las experiencias físicas o emocionales traumáticas que se dan, como por ejemplo por el abuso sexual, y el último es el trastorno psicológico, el cual se da como una depresión. Estos trastornos físicos también se pueden contribuir al trastorno del orgasmo, como lesiones nerviosas debidas a diabetes, a lesiones de médula espinal o a las esclerosis múltiples y anomalías en los órganos genitales. Bueno, también hablaremos sobre las conceptualizaciones, donde a nivel genético se evidencian causas de varios factores, ya sean emocionales, psicológicos o ciertos cambios hormonales que se producen en la mujer.
Bueno, en el primario ha estado presente desde que se alcanza la madurez sexual. Estas causas pueden ser constitucionales y siempre deben de tenerse en cuenta las diferencias individuales. Otras causas pueden ser por medio de la educación, la personalidad, la ansiedad, problemas con la pareja, maltrato o abuso infantil. Bueno, además la estimulación insuficiente clitoridea, la ansiedad que provoca el exceso de autovigilia, ya sea hacia nuestro propio cuerpo o comportamiento sexual, y expectativas que bloquean la respuesta por exceso de autocontrol y creencias erróneas o de culpa serían algunos de los elementos provocadores o que mantienen la disfunción. Bueno, por otra parte, el secundario, la disfunción aparece tras un periodo sin dificultades relevantes para alcanzar un orgasmo. Puede aparecer por otros factores orgánicos o iatrogénicos por obviar los factores anteriores. Bueno, a nivel social, el trastorno orgásmico femenino lo percibe como una mujer que está enferma, ya que presenta dicha dificultad para alcanzar un orgasmo, donde pues se le suele afectar y al nivel de la satisfacción sexual de la mujer. Esto debido ya sea a una mala comunicación o que sinceramente está insatisfecha con el matrimonio que lleva. Construyen pues ese factor de riesgo para desarrollar, mientras posiblemente la cultura y a las imposibilidades que tiene una vida, ya sean factores individuales, culturales y sociales que influyen en la satisfacción sexual de la mujer. Esto debido ya sea a una mala comunicación o que sinceramente está insatisfecha con el matrimonio que lleva. Construyen pues ese factor de riesgo para desarrollar, mientras posiblemente la cultura y a las imposibilidades que tiene una vida, ya sean factores individuales, culturales y sociales que influyen. Claro que sí, Vivi. Otra causa a nivel social para Vizcaíno en el 2016 son las condiciones inapropiadas de hábitat, problemas socioeconómicos, problemas en relaciones con la sociedad, problemas interpersonales y de pareja, ya que estos pueden influir en la presencia de las disfunciones sexuales en la mujer. Se ha comprobado la presencia de factores psicosociales vinculados al comportamiento sexoerótico y las disfunciones sexuales femeninas, tales como problemas laborales y de pareja. Asimismo, la falta de privacidad en la relación íntima, dificultades familiares, falta de información sexual y preocupaciones de salud. Ya yéndonos al ámbito cultural, vemos la influencia de la religión, los patrones de crianza de cada persona, debido a que las mujeres desde pequeñas nos enseñan a nunca tocar el tema sexual. Debido a esto, viene Can Alcócer y Guerrero en el 2015 diciéndonos que la pérdida de la satisfacción sexual sucede más en las mujeres por temor al dolor en la hora del coito o por vergüenza. Las mujeres evangelizadas son las que se refugian más en la religión y practican menos el coito, al contrario de los hombres evangelistas, quienes sostienen más relaciones sexuales aunque no sea con su pareja actual. Con esto se dice que las mujeres deben dejar a un lado su placer sexual para complacer al hombre o muchas veces hacerlo sentir bien por solo compromiso. Siguiendo con esto, Cabello en el 2010 plantea que en el campo de las relaciones afectivas lo más importante radica en tener habilidades de seducción, un enorme tamaño del pene, una erección consistente y un tiempo eyaculatorio que permita la multiorgasmia. Todo esto termina convirtiendo las relaciones sexuales en una carrera de obstáculos, en pro de la eficacia en vez de una situación placentera para compartir la intimidad. Esto se puede presentar por la opresión, maltratos o abusos sexuales sufridos
por esta u otras parejas sentimentales, debido a que el hombre ejerce un rol dominante frente a la mujer en el acto sexual, llevándolo a ser insatisfactorio. Por otro lado, Sánchez, Morales, Carreño y Martínez plantean que se ha investigado el efecto que tiene la polarización en el rol de género, y se ha encontrado que hay mayor índice de insatisfacción marital por la distancia entre lo que se separa y lo que realmente se tiene del otro. En otra investigación, se revisaron las conductas consideradas en el papel de género. Así, el machismo se percibió más con una característica de los varones, ligada a la intolerancia, la violencia e individualismo, lo que afecta negativamente la vida afectiva de la pareja. Finalmente, si esto está afectando con tu vida y tus áreas de ajuste, se debe buscar ayuda con un experto en el tema. Finalmente, Manso, Yulanes, en el 2004, nos dicen que los criterios de éxito de tratamiento tendrían que incluir aspectos biológicos, psicológicos, así como pensamientos, comunicación, intimidad, emociones, afectos y deseos y necesidades en la relación interpersonal e incluso social y cultural. En especial, debería incluir el grado de satisfacción y bienestar personal habitualmente en la relación con otra persona. A continuación, las dejo con mis compañeras, las cuales van a tocar el tema de criterios de diagnóstico del trastorno orgásmico femenino. Ahora vamos a ver los criterios diagnósticos del trastorno orgásmico femenino. Como primer criterio tenemos que por lo menos se tiene que experimentar uno de los siguientes síntomas en casi todas las ocasiones, aproximadamente de un 75 a 100% de la actividad sexual, y se puede dar en situaciones específicas o en situaciones generalizadas. Los dos síntomas son, primero, retraso marcado, infrecuencia marcada o ausencia de orgasmo. Segundo, reducción marcada de la intensidad de las sensaciones orgásmicas. El siguiente criterio que tenemos es que los síntomas del criterio A han persistido durante unos 6 meses como mínimo. En el criterio C, tenemos que estos síntomas de criterio A deben provocar en el paciente o en el individuo un malestar clínicamente significativo. Como último criterio, tenemos que la disfunción sexual no se explica mejor por un trastorno mental no sexual o como consecuencia de una alteración grave de la relación, por ejemplo, que haya violencia de género y otros factores estresantes significativos. Además, no se puede atribuir a los efectos de una sustancia, medicación o a otra afección médica. Asimismo, existen ciertos especificadores del trastorno orgásmico femenino. El primero es especificar si es de por vida, es decir, si el trastorno ha existido desde que el individuo alcanzó la madurez sexual, o es adquirido, es decir, si el trastorno empezó tras un periodo de actividad sexual relativamente normal. También se debe especificar si es generalizado, es decir, si no se limita a determinados tipos de estimulación o parejas, o si se manifiesta de manera situacional, que ocurra solamente con determinados tipos de estimulación, situaciones o parejas. Otro especificador es consultar si la paciente nunca ha experimentado un orgasmo en alguna situación de su vida. Asimismo, se debe especificar la gravedad, si es leve, moderado o grave. Ahora vamos a ver los tratamientos específicos del trastorno orgásmico femenino. En primer lugar, vamos a ver cómo se lleva a cabo el proceso de intervención. El primer paso que debemos hacer es evaluar. Se debe identificar si es una disfunción orgásmica primaria o secundaria, generalizada o situacional, y se indaga si ocurre solo con una pareja y cuáles son los tipos de estimulación más excitantes para la paciente. El segundo paso es descartar si los síntomas del paciente se relacionan con trastornos neurológicos, diabetes, trastornos hormonales, fármacos, entre otros. El siguiente paso es asesorar. Una de las herramientas para este tipo de trastorno es la autoexploración, que la paciente puede ubicarse frente a un espejo y explore detalladamente sus genitales para posteriormente, en un ambiente como la ducha, pueda estimularse e individualmente conseguir un orgasmo. El último paso es pasar progresivamente a una estimulación realizada por parte de la pareja. Todo debe ser progresivo, así que primero se empieza con estimulaciones como caricias hasta llegar a una penetración. Cabe resaltar que dicha penetración debe ser sin que el hombre se mueva mucho y lo que se pretende es que la mujer pueda llegar al orgasmo con el pene adentro.
Posterior a ello, el hombre deberá moverse progresivamente. Otro de los tratamientos de existencia para este tipo de disfunción sexual es el entrenamiento guiado en masturbación. Este tipo de tratamiento se puede realizar en sesiones individuales, de pareja, grupales e incluso desde el autoaplicado con ayuda de videos o materiales escritos. Consiste en aprender y entrenar el músculo pubococcígeo con técnicas de autoestimulación y en algunas ocasiones se pueden utilizar vibradores. Sin embargo, su eficacia puede verse reducida ya que en algunos casos la manifestación del orgasmo depende totalmente de la estimulación manual. Por su parte, existe otro tratamiento llamado modelo EPITES. Es un acrónimo de educación, permiso, indicaciones específicas y terapia sexual. Empezando por la primera fase, que es la educación, en esta el objetivo principal es que el paciente pueda adquirir la información sexual oportuna para que comprenda lo que le está sucediendo, conocer algunos orígenes del problema, soluciones, mitos, hábitos, entre otros. El siguiente es el permiso. En esta fase se involucra con normalizar aquellos aspectos que pueden constituir un problema en el paciente, teniendo como base algunos prejuicios o actitudes negativas. En relación a las indicaciones, estas son algunas indicaciones que el paciente debe seguir, como la aplicación y práctica de actividades erótico-terapéuticas, focalización sensorial y un programa masturbatorio. Finalmente, tenemos la terapia sexual. En esta fase se intervienen en situaciones más complejas que pueden relacionarse con causas psicológicas profundas, dificultades orgánicas y mixtas, trastornos psicológicos y psiquiátricos profundos, entre otros síntomas que estén afectando la salud mental del paciente. Además de lo anterior, se cuenta con un tratamiento que consiste en el modelo clínico de intervención. Aquí se tienen en cuenta 4 niveles de tratamiento psicoterapéutico que están clasificados según el grado de afectación sexual y psicológica del individuo. En ese sentido, en el primer lugar tenemos la permisividad, la cual alude a una existencia de dudas y o preocupaciones sexuales que se aclaran por medio del terapeuta sexual. En segundo lugar está la información limitada. Allí se toma en cuenta la indagación acerca de la anatomía, la fisiología, las condiciones físicas, psicológicas y ambientales que tienen influencia en las disfunciones sexuales. Además de ello, cabe resaltar que estos 2 primeros aspectos llevan consigo recursos educativos que pretenden generar cambios en aquellos ambientes que generan las frustraciones sexuales. Por otro lado, el tercer lugar toma en cuenta las sugerencias específicas, donde las técnicas se van a apropiar del trastorno y la terapia sexual de formas específicas. Por último, la terapia intensiva. Aquí se involucra a la pareja y se le percibe como unidad, creando estrategias que estimulen el entrenamiento sexual, el control de ansiedad y la capacidad de afrontamiento. Además de ello, hay que tener en cuenta que se usan tratamientos biológicos y sociales. De esta forma, la desensibilización sistemática se convierte en un método conductual que maneja la ansiedad en el trastorno tratado. Teniendo en cuenta que la ansiedad inhibe la posibilidad de alcanzar el orgasmo, el uso de este método va a trabajar en dicha problemática. Por ello, el primer paso es enseñar a la paciente las técnicas de erotización usando la imaginación. Además de ello, la paciente debe estar en un estado de relajación, el cual le va a permitir romper el vínculo entre las imágenes sexuales y la ansiedad. Cuando esto se ha logrado, se procede a dejar ejercicios graduales en casa. Por ejemplo, la práctica de la masturbación en ambientes relajados. Sin embargo, se debe hacer una cronometrización del tiempo en que se tarda en alcanzar el orgasmo. Por último, tenemos el método de la terapia cognitivo-conductual. Este se va a centrar en cambiar los pensamientos y las actitudes negativas de la sexualidad. Además de ello, va a ser muy importante porque va a combatir todos los sentimientos de culpa y vergüenza que se han generado debido a dicho trastorno. Además de esto, se va a asociar a disminuir las imágenes de baja autoestima que se generan por diversos
estados corporales que lo que han generado es aumentar las relaciones sexuales que se componen de ansiedad. Por ello, el propósito de este último método va a ser reducir las relaciones sexuales que se componen de ansiedad, trabajando en las imágenes de baja autoestima, en los sentimientos de culpa y vergüenza y en las actitudes negativas de la sexualidad.